Muy buenos días, los vengo a acompañar en esta mañana. Vamos a trabajar un tema que se llama manejo de cargas manuales. La idea es compartir, aprender. Por favor, cualquier inquietud, cualquier pregunta, por sencilla o de pronto que piense que no sea importante, no interesa, hagámosla, que eso nos puede servir no solo para uno, sino resolver dudas a otras personas. Bien, mi nombre es Nilson Gutiérrez, soy fisioterapeuta, especialista en salud ocupacional. Vengo por parte de la ARL Liberty, que es la empresa que está encargada de brindarle protección en temas laborales a Innovate Group. Innovative, ok. Innovative Group. Y bueno, el tema que vamos a desarrollar pues lo vamos a hacer muy práctico, vamos a dar unos ejemplos. Antes de empezar, como tal en materia vamos a hacer un recuento por anatomía básica, para conocer un poco quién se encarga de realizar el tema de manejo de cargas en nuestro cuerpo, cuál es la responsabilidad. Bien, entonces ¿estamos listos para iniciar? Sí, señor. ¿Listos? Listo. Bueno, anatomía básica. Pregunta, ustedes saben, hay tres elementos circunstanciales para el desarrollo de esta actividad. ¿Ustedes saben o consideran saber cuáles son esos tres elementos o estructuras de nuestro cuerpo que nos permiten realizar un manejo de cargas? Sí, claro, los músculos, Muy bien, sí señor. los huesos y Perfecto. el sistema nervioso. Bien, lo va a complementar. Él dijo tres, el sistema nervioso supremamente importante y las articulaciones. Para que nuestros músculos y nuestros huesos funcionen, tienen que ser articulados por alguien. Las articulaciones hacen este proceso. ¿Saben cuántos músculos tiene nuestro cuerpo? Ya vamos a entrar en materia. ¿Tenemos idea? Ni idea, ni ¿Idea? sospecha. Bueno, listo. No me acuerdo. Ni Que sospecha. hablo mejor diciendo no me Listo. acuerdo. Bueno, tenemos 640 músculos aproximadamente. Unos me dicen, pero ¿por qué aproximado? Porque hay algunos autores que cogen y han realizado unos estudios y subdividen un músculo en otros, ¿sí? Entonces les da hasta 670, pero los autores, los más reconocidos, hablamos de 640. Listo, tenemos tres categorías: el esquelético, el liso y el cardíaco. El esquelético, el que vemos en la imagen, que estamos acostumbrados a ver, el de la imagen, el de la apariencia, bueno, el más reconocido. El liso, ¿tenemos conocimiento cuál es? ¿No? Ni idea. Músculos lisos son los que están en nuestros órganos internos, principalmente en nuestras estructuras huecas, como nuestras vísceras, como nuestra vejiga, como las arterias, ¿sí? Está el músculo liso. ¿Y el cardíaco cuál será? Corazón. El corazón, ¿cierto? Entonces tenemos acá las tres categorías: el esquelético, liso y cardíaco. Como lo decíamos, el esquelético, a diferencia del liso y el cardíaco, es voluntario. Nosotros podemos disponer cuando nos movemos, cuando sí, cuando no, nos controlamos, ¿cierto? Tiene una función principal de movimiento: estabilizar los huesos, da soporte. El liso, como lo decíamos hace unos momentos, útero, intestinos, arterias, y es involuntario. Esto no lo podemos controlar, ¿sí? Y el cardíaco, muy importante, todos son muy importantes: latidos del corazón, flujo sanguíneo, oxígeno y señales eléctricas. Es involuntario. ¿Listo? Esto es un breve recuento por los músculos. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? ¿Bien? Listo. Huesos. Tenemos 206 huesos, ¿lo sabíamos? ¿Más o menos? ¿Alguna vez lo hemos visto? Bueno, aquí los estamos clasificando por su forma. Tenemos largos, cortos, planos y irregulares. Largos como cuáles, como nuestro húmero, como nuestra... ya iba a ser tibia y peroné, miren. Como nuestro radio, nuestro cúbito, con nuestro fémur y nuestro tibia y peroné. Cortos como los de las manos. ¿Listo? Los de las falanges de los pies y de las manos. O el más corto, o el más pequeño. ¿Sabemos cuál es el más pequeño de todo nuestro organismo? Creo que es un hueso en el oído. Correcto, es el que aparece, el mantillo, el yuque y el estribo, es el que se encarga de esta información que les estoy transmitiendo, que llegue y la interprete y diga, ese es el que se encarga, el que hace las vibraciones. Planos como cuáles, como los temporales del cráneo, como el esternón, como comúnmente lo conocen las personas, la paleta, la escápula o el omóplato. ¿Listo? Irregulares como los vértebras de la columna vertebral, ¿vale? Bueno, ¿qué funciones tenemos? Estructura y sostén, la locomoción, la protección, homeostasis del calcio y los fósforos. Por eso es que dicen que uno debe comer bastantes alimentos ricos en calcio para que pues, nuestros huesitos estén más sanos, más saludables. Y articulaciones. Tenemos 360 articulaciones, se clasifican, es una clasificación general y amplia, ¿sí? Porque nos vamos a entrar a detallar. Tenemos tres categorías: unas sin movimiento, unas con poco movimiento y unas con mucho movimiento. ¿Cuál es la articulación con mayor movimiento de nuestro cuerpo? ¿Tenemos idea? La rodilla, supongo. La mandíbula. Con mayor movimiento, amplitud de movimiento. Ah, O sea, ¿y tú? Sí, Ya.
Bien. El hombro. Correcto. ¿El hombro? El hombro. Es la articulación con mayor amplitud de movimiento. En nuestras manos podemos llegar a encontrar casi una combinación de 60 movimientos. Pero en amplitud el hombro es el que más movimientos tiene en amplitud. Por los planos que se trabajan. Al frente, frontal, lateral, posterior, horizontal, hacemos diagonales, circunducciones acá, al frente y atrás. Entonces el hombro es el más móvil de nuestro organismo, ¿listo? Unas que no tienen, ahora bueno, esas son las que tienen mucho movimiento, unas que tienen menor movimiento, como decía, la mandíbula, la rodilla, ¿cierto? Tiene movimiento pero es más limitado. La articulación temporomandibular, la mandíbula, sí. Y unas que no tienen movimiento, ¿cuáles creen que puede ser? Articulaciones y movimiento. Sí, a veces dicen, pero si tiene función entre los músculos y los huesos, ¿cómo así que no tiene movimiento? Pero sí, sí hay unas particulares. Se concentran en nuestro cráneo, ¿sí? Son esas fisuritas que vemos, esas son articulaciones pero no tienen movimiento. Okay. ¿Listos? Bueno, ¿qué funciones tienen? Permite el desplazamiento del cuerpo en el espacio, posibilita el desplazamiento de los huesos entre sí y permite la correcta postura corporal. Eso es muy importante, la correcta postura corporal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de manejo de cargas es necesario sí o sí tener mucho cuidado con nuestra columna vertebral. La columna vertebral, ¿sabemos cuántas vértebras tenemos aproximadamente? 23. 33 no son. Exacto, tenemos 33. Bien, él se acordaba, sino que le falló un poquito, pero sí. Terminaba en 3. Se empezó a puntir y sacó la última cifra. Listo. Tenemos 33 vértebras. ¿Por qué se llama columna vertebral? Porque es una columna de vértebras. Sencillo. ¿Listo? Tenemos 33, entre los cuales 7 son cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares y 9 sacrocoxis. Lo más importante de tenernos acá, la columna lumbar, el segmento que vemos acá, vista lateral, color moradito, es el más robusto, el más fuerte, por decirlo de alguna manera, y está diseñado de esta manera, así, porque es el único enlace óseo entre nuestro tronco, extremidades superiores, cabeza y cuello, y lo que viene acá, cadera, miembros inferiores. Es el único segmento óseo que lo enlaza. Esta parte que tenemos acá, no hay nada más. Por eso viene más robusto y también es una de las principales estructuras que se ve alterada por el inadecuado manejo de cargas, por el inadecuado manejo de higiene postural y demás. De vista frontal, ¿cómo la debemos ver? Derechita. En ambos escenarios, en ambas vistas, cuando vemos alteraciones o curvaturas exageradas, el nivel frontal, si lo vemos más por un lado, vemos una escoliosis, que es lo que se denomina la desviación lateral de la columna, pero también si lo vemos de vista lateral y vemos curvaturas más acentuadas, podemos hablar de una hipercifosis, una hiperlordosis, o que es una disminución. Las personas jorobadas, como los conocemos comúnmente, también hay alteraciones. ¿Listo? Lo que tenemos que tener principalmente acá, recordar la columna lumbar. ¿Qué funciones tienen? Mantener y transmitir el peso de la cabeza, extremidades superiores y tronco hacia las piernas, como decíamos anteriormente. Neurológicamente, protegen la médula espinal y los nervios que van a ir hacia la pelvis y hacia las piernas. Vamos a tenernos un momento en esta imagen. Aquí que vemos, como vamos a hablar de manejo de cargas, una de las principales patologías que se presenta es la hernia discal. ¿La hemos escuchado? Sí. La famosa hernia discal. ¿Conocemos a alguien que haya padecido o que haya sido sometido a una cirugía de una hernia discal? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? El tema, ¿qué pasa? Súper limitante cuando son sometidos, ¿no? Y el proceso de recuperación puede llegar a durar hasta 2 años dependiendo de la persona y dependiendo del nivel de la lesión y cuántas hernias discales tenga. Y porque ponen un body plástico. Sí, depende del corsé. Sí. Los dejan dependiendo de la lesión, porque a veces no pueden ser solo una hernia discal, pueden ser hasta 2 o 3, dependiendo del traumatismo. Entonces, ¿qué vemos? Acá vemos una columna, unas vértebras normales. Estos son, así se ve la altura, el espacio entre cada disco y disco tiene una distancia, muy chévere, muy bonito. Con el pasar de los años es normal que se vaya a generar, pero hay personas que se pueden degenerar de una manera más agresiva, más rápida, dependiendo de su estilo de vida, ¿sí?
Hay personas como bailarines, como luchadores de lucha libre, basquetbolistas, los que hacen piruetas en motos, que como tienen tanto impacto repetitivo, fuerte, choque, son deportes de alto impacto, pues esto se va desgastando y muy posiblemente van a llegar a tener problemas en su columna más rápido de lo normal, ¿sí? Pero no siempre es la regla, pueden que lleguen 60, 70 años y estén regios, es relativo, pero pues si hay un factor de riesgo que los puede exponer a que sea más rápido el proceso degenerativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Con el paso de los años, esta altura se va a perder, los discos se van a degenerar, la altura, las vértebras se van a achatar y se van a perder su forma como tal, ¿sí? Eso con el proceso normal. Cuando hablamos de una hernia discal, ¿qué va a suceder? Esta imagen que vemos acá, que ahí se ve a color bonito, en una resonancia nuclear magnética se ve así, pero con los colores de la resonancia, que son el color opaco, el negro y el translúcido, así como una radiografía. Así se ve. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? En otras palabras, ya lo vamos a explicar en esta imagen. Entre vértebra y vértebra hay un disco, así bonito, lindo. Es este disco, si esto lo ponemos así, lo volteamos, vamos a tener esta imagen. Estas punticas que vemos acá es lo que nos tocamos acá atrás en la espalda. ¿Listo? Estas que están acá. No quiere decir que esto va hacia adelante y aquí viene nuestro abdomen, hablando de la columna lumbar, ¿no? Miren estos discos. ¿Qué trae estos discos? Como le decíamos, los ponemos, lo acostamos, vemos esta imagen. Cada disco tiene un anillo fibroso y un núcleo pulposo. ¿De qué se encarga ese disco? De amortiguar las cargas, de hacer una lubricación, de permitir el roce, una armonía en el movimiento, bueno, y que pues tengamos una vía más amena. ¿Cuándo hay una hernia discal? Cuando sometemos a una sobrecarga a una sobrecarga nuestro cuerpo y le sumamos también una posición inadecuada. Una muy clásica es cuando nos agachamos, vamos hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Estos discos están así, si yo me voy hacia adelante y me inclino, esto va a ser así, la parte de acá se va a unir. Entonces va a dar una presión de lo de acá hacia atrás. ¿Qué va a pasar? Puede ser por un evento traumático, o sea, uno solo, o puede ser por acumulación de malas posturas durante un largo periodo de tiempo, ¿sí? Malas posturas o posturas estáticas inadecuadas, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Hay un estadio previo a llegar acá, que es simplemente esto se va bombando, se va a bombar, pero esto no se ha salido. Pero cuando hablamos de hernia discal, cuando efectivamente este disco ya no es capaz de contener esta sustancia que está acá, se rompe y se empieza a salir esta sustancia que está acá. Esto que se ve acá, exagerado, es esto. ¿Listo? Una hernia discal muy doloroso, muy traumático, muy limitante y no recomendado para nadie. Por eso la importancia de cuando hablamos de manejo de cargas, de detenernos un momento a hablar de nuestra columna vertebral, porque se va a enfatizar en el cuidado de la columna vertebral, el manejo de cargas manuales, ¿no? Muy importante. Aquí vemos rápidamente la médula espinal. El segmento también recuerden las funciones de la columna, la protección de la médula que se encarga de llevar las funciones nerviosas, las sensitivas y motoras, dependiendo de la altura, que tiene una función. Hay un ejemplo sencillo, recuerdan al profesor de Once Caldas, el que quedó paralizado, pues bueno, dependiendo de la lesión de él, fue una lesión muy alta, y él tuvo una sección de la médula total, entonces perdió la movilidad, de acá hacia abajo. Si uno tiene esa lesión a este nivel, de aquí hacia abajo pierde la movilidad y hasta 10 centímetros por debajo alcanza a conservar uno la sensibilidad. Listo, pero la idea es que eso no pase. Por eso la gente a veces dice, entre más baja la lesión mejor, pero yo creo que por más baja que sea la lesión se va a perder la movilidad de las piernas y nadie quiere perder la movilidad de sus piernas. Entonces, muy importante. Perdón, o sea, sí le entendí. Sí, señor. El inadecuado manejo de cargas me genera esa hernia. Puede llegar a generarla, Sí, claro que sí. Puede, en un evento, en un mal manejo de cargas, yo puedo llegar a levantar de alguna forma inadecuada un peso exagerado y puedo quedar ahí, ¡pum!, me ganó mi hernia. O con el proceso de varios días o varios meses o años haciendo malos movimientos y todo lo demás, sentándome mal, o también sumándole todo lo que uno hace en casa, que a veces todos esos factores influyen. Lo que uno hace en casa, cómo se agacha, cómo se baña, cómo trapea. Y ya con esa hernia, la consecuencia para mí de esa hernia que son dolores. Dolores, limitación del movimiento. Sí. Una limitación del movimiento y total. puedo terminar en una operación. Ya en un estadio como este, y si son varias, a muchas personas les recomiendan la cirugía. Pero ¿qué pasa? La cirugía es, no todas, dependiendo de dónde se haga también, obviamente, el profesional y toda la ética, pues no todos pueden llegar a quedar bien, ¿sí? Y la recuperación es bien compleja, porque pues
Claro. Cuando se le afecta a uno la columna, prácticamente afecta a todo el organismo. ¿Sí? A diferencia cuando uno se lastima la mano, pues uno se sigue moviendo, pero la mano se lastima. Pero si la columna, y si hay varios elementos de la columna que están involucrados, son personas que las vemos caminando como estilo robótico, que son más lentas, se agachan así, bueno, es más complejo el tema, es más delicado, porque pues la columna, recuerden, es el enlace entre de aquí para abajo y aquí para arriba. Entonces si vemos alterada la columna, pues va a ser más complejo. Ojalá no suceda. Por eso es la importancia de cuidarnos. Bueno, movimientos, bueno, acá los movimientos de flexión, extensión. Obviamente cuando hacemos este movimiento es el que les digo que es el que más riesgo da para presentarse una lesión de una hernia discal, ¿cierto? Pero pues estos movimientos de la columna, la inclinación, la rotación, vamos a tener ahorita algo de precaución de hablar con el tema de la rotación, muy importante, porque a veces no sabemos cómo hacer una rotación de nuestro tronco cuando tenemos una carga. Pero algo también muy importante, ya entrando, a la gente se le olvida que esto es una carga. Esto pesa, de aquí para arriba pesa, entonces la gente piensa que es que yo tengo que hacer mis movimientos solo, única, exclusivamente cuando estoy manipulando alguna carga, pero no, las reglas son generales porque esto es una carga y también genera presión sobre nuestra columna. ¿Qué buscamos con todo esto? Prevenir enfermedades de origen laboral, eso es lo que quiere decir enfermedades de origen laboral o accidentes de trabajo. ¿Listo? Hablamos de la hernia discal, pero hay otras patologías, las lumbialgias, la ciática, las cervicalgias, principalmente columna. Ojo. Estamos hablando de unos mínimos como lo son las botas, los guantes, el casco, las gafas, la mascarilla, careta, bueno, dependiendo de la actividad. Pero también es necesario que estemos pendientes de su uso adecuado, porque a veces nos los dan, los guantes nos los guardamos en un bolsillo, están muy bonitos allí, ¿cierto? El casco no lo utilizamos como es, o las gafas a veces personas que se utilizan de para atrás, o las ponen sobre el cuello, bueno, hay de todo. Entonces, además del suministro que los utilicemos cuando, en el momento, siempre que estemos expuestos al factor de riesgo o a los factores de riesgo. Velar por su cuidado. Obviamente tiene un proceso de vida, un deterioro normal, o sea, todos los elementos tienen un ciclo de vida, pero dependiendo pues de su uso se va a determinar. Entonces estar pendientes de la inspección de revisar si estamos bien, si los guantes están bien, las botellas necesarias cambiar. Bueno, eso es una tarea que digamos que es una tarea sencilla, pero pues hay que realizarla, ¿cierto? Pero algo también muy importante, la talla, la calidad de los elementos de protección personal. ¿Qué pasa? Las botas que sean la talla de la persona, pues si no va a generar incomodidad. Yo calzo 38, me dieron 37 porque no hay más. Un ejemplo, estamos dando un ejemplo, pues no va a resultar cómodo para la persona. Los guantes, me dieron unos XL y yo soy S. Pues para él es mayor riesgo porque esos guantes no van a servir, no van a dar firmeza, no va a haber una buena adherencia entre mi piel, el guante y cuando hacen una manipulación de una carga. Las gafas, pues lo mismo, revisar que sean los más indicados. ¿Cómo logramos esto? Pues determinando, ojalá con una inspección de pronto en puestos de trabajo diciendo, venga, estos son los elementos más indicados o más adecuados para realizar nuestras actividades en el día a día. Lo cierto es que cuando los tengamos, utilicémoslos bien, estemos pendientes. Cualquier anormalidad que veamos, informemos. ¿Listo? Es no solo cuidar nuestra salud, sino la salud de los demás. Si vemos que alguna persona no los utiliza y los tenemos, muy respetuosamente decir, compañero, mire, por el bien de su salud, también por el bien de nosotros, pues necesario que ustedes tengan sus elementos de protección puestos en todo momento. Además, pues hacen una parte de las obligaciones, como lo veíamos hace un momento. Bueno, también es muy importante, además de los elementos de protección personal, el cuidado de la maquinaria. Ya vamos a continuar acá con el tema. Si ustedes ven algún tema, alguna falla, algún sonido, alguna señal, una lucecita, siempre informar. La máquina está sonando raro, se prendió esta lucecita y nunca se había prendido, entonces hagan un pare, revisen,
y demás, porque eso puede generar ciertos contratiempos y no queremos accidentes. Recuerden que con todo esto buscamos evitar accidentes y lesiones para las personas y cuidar nuestro personal y cuidarnos como empresa. ¿Listo? Bueno, veníamos en el tema de manipulación de cargas. Estamos hablando del antes. ¿Listo? ¿Qué otro factor tenemos para considerar en el antes de la manipulación? Nancy decía algo muy importante ahorita. La señalización, respetar la señalización. Si tenemos o no tenemos, si la tenemos, respetarla. Si no la tenemos, pues determinar dónde debería estar. ¿Sí? Hablo desde el desconocimiento. Pues sí, es muy importante respetar la señalización. Hay zonas que no se deben pasar cuando se esté una máquina prendida y solo debe estar el operario encargado y no lo respetamos. Entonces, muy atentos con esto, por favor, porque pues nos puede llegar a hacer pasar un mal rato. Bueno, además de la señalización, como les decíamos, el despejar la zona, saber a dónde vamos a ir, el peso, el volumen de la carga, informar, avisar a los demás compañeros. Tenemos ya los elementos como más importantes. Ahora que vamos a entrar, hablamos del antes, ahora vamos a hacer el durante. El durante, cuando es una carga que puedo manipular solo, ¿cuál es la recomendación? La regla de oro. ¿Se acuerdan lo que hablamos de columna? ¿Se acuerdan que les decía que la columna es el principal cemento que a nivel osteomuscular se ve afectado? La recomendación, siempre cuando vayamos a levantar una carga desde el suelo, sí o sí, agacharnos doblando nuestras piernas. ¿Sí? La columna se debe mantener recta. Lo voy a hacer acá, de pronto la imagen no se va a ver en la grabación, pero lo real, lo cierto es que uno debe flexionar sus piernas. Hay personas que hay un movimiento muy particular que a veces la gente le dice, está chicaneando o es un gesto ahí de expresión, pero es muy importante, la comodidad. Subirse el pantalón, porque si el tiro no está bien, donde es, pues no me va a dejar abrir las piernas, no me va a dejar agachar bien. Agacharse, doblar las piernas, espalda recta, coger la carga, ¿cierto? Agarrarla con firmeza, levantarme y mantenerla pegada al cuerpo, dentro de los parámetros normales de la carga. Esto es levantándolo desde el suelo, ¿cierto? Entonces, tengo que acercarme bien a la carga. Ya hemos hecho nuevamente, repito, la revisión del peso, del volumen, ¿cierto? Mis elementos de protección personal. Hay cargas que a veces tienen como sujetarse y omitimos esos, una caja que traen como los huequitos para las agarraderas, o las partes de sujeción, y la cargamos al revés, por otro lado, o la levantamos. Pues para eso viene diseñado así. Entonces, tenerlo muy presente. ¿Listo? Entonces, siempre regla de oro cuando es desde el suelo, agacharnos, doblar nuestras piernas, mantener nuestra columna recta. Sí o sí. Ahorita vamos a entrar a hablar del cinturón. No hemos hablado del cinturón, no sé si les ha surgido la pregunta acá o si alguna vez les han dicho. Hay un debate frente al cinturón, ya ahorita lo analizamos. Entonces, llevar la carga, pegarla al cuerpo. Si es una carga que puedo manipular en las dimensiones, la llevo pegada al cuerpo, me desplazo. ¿Qué debo hacer? Ya lo que habíamos dicho, ya sé para dónde voy a ir, yo ya revisé para dónde voy a ir, ya informé, entonces me voy a ir con mi carga porque ya la gente está informada, el espacio está libre, ya sé dónde lo voy a depositar. Una recomendación para manipulación de carga manual. ¿Cómo me debería girar cuando yo llevo una carga? La estoy llevando. La rotación de nuestro cuerpo. Girar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Girar todo el cuerpo, girar en bloque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces yo me levanté acá y estoy acá con una carga, me voy a ir hacia esta zona. Normalmente, ¿qué acostumbramos a hacer? Hacemos esto. Lo estoy exagerando para que sea visible, ¿cierto? Entonces hacemos normalmente esto y me voy hacia allá. Eso no se debe hacer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? El movimiento inicial es del suelo, mi tronco todo está firme, pues se llama un movimiento en bloque, todo esto está en bloque. Entonces llego y hago y me desplazo, o lo llevo acá, o como lo tengo. ¿Sí? Siempre debe ser así. ¿Sí? Normalmente a diario, el cotidiano que hacemos, y ahí sí. Y cuando yo hago ese movimiento, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con la rotación? Hay un ejercicio, si hay una lata de gaseosa desocupada, si alguien de casualidad existe por acá, lo podemos hacer. Muy clásico. ¿Así o qué? Sí, entonces, ¿qué pasa? Los discos intervertebrales, ¿cierto? ¿Se acuerdan los que hablábamos de los discos intervertebrales? Cuando los sometemos a una rotación, y es el ejercicio clásico que se hace con la lata gaseosa, yo lo someto a una presión a la lata así, va a generar un poco de resistencia, pero la puedo comprimir, ¿cierto? Pero hay resistencia. Si yo esa misma lata
le aplico la misma tensión, la misma presión, pero le voy adicionando un giro, un pequeño giro, eso llega como mantequilla, va a ser más fácil. Lo mismo sucede con nuestros discos intervertebrales. ¿Que los discos lo pueden hacer? Claro, pero recuerden, eso se va a desgastar más rápido, lo estamos sometiendo a una tensión y pues la idea no es hacerlo así. Por eso es que los movimientos son así, que un gimnasta, que un luchador, que los ejercicios que vemos que hacen así. Hay detalles no entra a debatir, pero lo cierto es, recuerden, que así sea, no tenga una carga como tal, esto es un peso. El ideal siempre es movernos así. No, además que esas personas han preparado su cuerpo para eso, han fortalecido su parte las muscular, estructuras, los para soportar ese ligamentos. tipo de Aunque recuerden que cuando llevan mucho tiempo, con el paso de los años, También, por más preparados también. Recordemos a nuestra campeona olímpica, Isabel Urruti, la pesista. Para las pasadas, no hace mucho, está mal de su espalda por todas las cargas y ya se entrenaba su cinturón y todo, además era consciente de los movimientos, pero pues es que todos esos pesos con el pasar del tiempo pues hacen ellas. Igual, con muchos deportistas, los beisbolistas, sus hombros, los bailarines, sobre todo los de salsa, terminan de esa columna de los pies vueltos, nada, bueno, todo este tema. Entonces, De bueno. pronto hay algunos ejercicios para el fortalecimiento ¿Ejercicios? de... Sí. Ejercicios generales sí, pero digamos que ahorita para entrar a detallar tocaría especificar cada uno porque para hacer ejercicios hay que saberlo hacer. Y toca conocer, hay que saber un poco el diagnóstico de la persona. Por eso es que cuando uno va al gimnasio, la gente hace el arma, ay no, que un buen gimnasio le tiene que hacer una evaluación a uno, porque tiene que conocer la persona cómo está antes de indicarle. Que no pueden, todos los que llegan no pueden hacer los mismos ejercicios. Que todos ellos son para cardio, pero el hecho que todos vengan para cardio, tengo que entrar a ver si la persona cómo duerme, qué hábitos alimentarios tiene, ¿cierto? Cuál es su actividad rutinaria en el día a día, si tiene alguna lesión, su estatura, su talla, si hay alguna patología de base, una hipertensión, una diabetes, si hay algo adicional. Entonces, generalizar, hay unos convencionales que maneja uno y me encuentra en San Google, que uno encuentra y son como los estándares, pero hay que saberlos hacer. Lo que sí hay que hacer, la regla general es realizar una práctica deportiva y fortalecimiento de abdominales y espinales bajos. Algo muy importante que no dije, ya que hablamos del tema, le agradezco a Nancy por hacer la intervención. Esa es la pregunta. Cuando levantemos la carga, siempre hacer la contracción de nuestros abdominales y nuestros espinales bajos, nuestra espalda baja. ¿Listo? O sea, uno contrae. Aquí yo estoy contrayendo. No, mira, aquí en este momento yo tengo tensionado esto. Pero ¿cómo es la contracción? No, apretar. ¿Sin respirar? No, sí. Yo estoy respirando y estoy hablando en este momento, pero estoy haciendo una contracción. Tengo tieso esta zona. Pero si yo aprieto aquí, ¿dejo de respirar o no? No, yo no puedo apretar y respirar. Bueno, eso va a ser parte también Yo no puedo hablar, mire, por ejemplo, yo ahí estoy hablando y estoy contrayendo. Pero no está respirando. No, sí, uno puede respirar, sí, claro. Claro, Miguel. Sí, Mira, las personas que tienen lesiones de columna o dependiendo de las patologías les enseñan a hacer unos ejercicios que no generan movimiento. ¿Sí? Entonces, abdominales, no voy a hacer esto. ¿Así yo puedo hacer abdominales? Claro que las puedo hacer. Así como está. Sí, claro. Hay unos ejercicios que son unas contracciones específicas, se llaman isométricas porque dicen iso igual, medida. No hacen cambios de longitud las fibras musculares, pero se hacen unas contracciones. ¿Sí? Porque uno normalmente como que aspira, chupa el aire para hacer fuerza. De por sí que cuando uno hace ejercicio le recomiendan un levantamiento de pesas o algo, le recomiendan que uno mientras hace el esfuerzo mayor, botar el aire. Pero entonces voy a levantar. Como los pesos, digamos, 25 kilos no son tan. Bueno, 25 kilos son 50 libras, siempre es fuerte, siempre es altico. Pero entonces lo que cuando estamos agachados, sí, contraer, yo puedo contraer, en este momento yo puedo contraer y puedo levantar el peso. Aquí yo estoy haciendo fuerza y lo llevo. ¿Sí? Estamos en el durante, ¿no? Sí. Estamos hablando de la rotación. Los ejercicios que tú me decías, haciendo el paréntesis para volver a conectarlos donde íbamos, fortalecimientos de manejo de cargas es constante, el cardiovascular es muy importante, pero acompañarlo de la parte abdominal y la parte abdominal y la zona lumbar, fortalecimiento. ¿Listo? Porque recuerdan que este es el único segmento óseo que... Entonces, ¿cómo es una forma de contrarrestar o brindarle ayuda a este segmento óseo para que no se lastime? A nivel muscular. ¿Qué hacen los músculos cuando hacemos un buen movimiento? Mantienen las estructuras en posición.
con lo que hablábamos ahorita. Les voy a dar un ejemplo exagerado. Cuando uno no hace una contracción o no hace un movimiento adecuado, las estructuras vértebra y vértebra, hagan de cuenta que se están moviendo así. ¿Sí? Están así como tensionadas. Pero si yo hago un buen movimiento y estoy contrayendo, esto ya no se le sino hacer un poquito así como más. Y se va a mantener Más firme. más firme. Y los músculos están manteniendo Dando el soporte. las estructuras, dando el soporte. Recuerden las funciones de los huesos, las Y me articulaciones. imagino de que los se músculos. desgastan menos porque eso es Sí, como cuando uno claro. tiene una tuerca mal apretada. Me empieza a mover. Entonces, la rosquita se empieza a El desgastar, juego, también hay juego. El juego. Exacto, término exacto, hay juego. Sí. Entonces, eso es lo que se evita cuando hay una buena tonificación, un buen movimiento, pues las estructuras están en su posición. Va a haber menos probabilidad de que se genere una lesión o va a ser más largo el plazo en que se presente. ¿Listo? Como estamos en el durante, algo muy importante, no sé si ustedes lo conocen, es no molestar a los compañeros, no hacerlos reír ni hacer chanzas. Lo digo porque, aunque parezca de pronto, y esto sí no lo encuentran normalmente en la información o cuando uno consulta, lo digo porque sí ha sido un tema. A veces las personas somos jocosos, tenemos mucha confianza, viene el compañero y ay, ahora sí, ta, Sí, sí, sí. y uno está con una carga. O bueno, cualquier chanza, al máximo evitar incomodar a una persona cuando está. O sea, esto es un tema de seriedad porque estamos en el trabajo. Se tiene que asumir con tal responsabilidad. No lo debemos omitir. Que a veces en el chévere, que el día a día, hoy estamos contentos, nos van a pagar, vamos a salir, vamos a festejar, vamos a tomar algo, vamos a ir al cine, vamos a ir con la familia, bueno. Entonces, molestamos. Entonces, no, cuando se haga manipulación de carga, jamás se debe molestar. Muy importante. Listo, la persona de realiza. Voy en el durante. Entonces, si por algún motivo yo veo que la carga me está ganando, debo solicitar ayuda, ¿sí? En lo posible. Si puedo que alguien me pueda ayudar a soportar la carga, si puedo. Voy a decir algo que no es porque dependiendo de la carga, hay que soltarla, dependiendo de lo que sea, donde se esté, ¿sí? Si no se logra acomodar eso que se está llevando, alguna vez me confié, pensé que lo podía llevar, iba a mitad de camino y me reventé. Soltar la carga. Hay dos factores, sí, es que lo que llevaba valía 5 o 10 millones, bueno, y la persona si la persona no hace eso, pues se va a lastimar. Entonces uno entra a equilibrar qué es lo mejor. Pero ojo, soltar la carga también puede ser un riesgo, ¿no? Porque a veces dice la carga depende de dónde se lleve. Hay gente que lleva carga acá, otros llevan acá, otros los llevan acá. Entonces, ¿cómo va a ser el tema? Pues dependiendo. Aquí normalmente, ¿cómo es? Cuando se lleva una carga, ¿se lleva acá o la llevamos acá? Aquí, y de todas formas, ¿tienen qué? ¿Gato zorro o no? El gato, bueno. O sea, Bueno, aquí no es una regla, no es un, Sí. digamos que no sería una, y además es No. cartón, aquí se nos facilita, o plástico. sí, digamos que o no, sea, sí, no es una constante. Pero manejamos unas pacas de 400 kilos de cartón, entonces sí. sí, pero esas no las carga a mano. No son Entonces- cargadas, pero igual la fuerza que uno hace empujando un gato o alando un gato Ah, sí, también claro. efectúa. Sí, bueno, exagerando el tema de manuales y ya vamos Ok. vamos para el otro lado. El tema de la parte manual, a veces nos dicen, pero ¿cómo la voy a soltar? Y pues, hay un riesgo. Voy a mitad de camino. Una pregunta, en el Señor. caso de carga y descarga de camiones, por ejemplo, ¿qué recomendaciones? ¿Manual? O sea, todo. Sí, sí, sí.
Bueno, dependiendo. Si hay personas de acomodadores, porque es que hay unos que están dentro del camión, ellos llegan y hay otros que están abajo y digamos que eso es una gran ventaja. Hay unos que a veces les toca subirse, llegar al borde del camión, dejar, bajarse, cogerlo y llévenlo, y pues eso es más absorbente. Si hay acomodadores, sería el ideal que haya alguien que esté dentro del camión, que prepare la mercancía, llegue al borde, o se la acomoden o se la pongan dependiendo de la carga, del peso y demás a las personas. Yo sé que hay temas que son complicados de manejar. Hay unos dicen que cómo es el deber ser. Entonces, si lo hacemos de esta manera, pues sí, mejor que hayan acomodadores porque se evita una parte, a que la persona haga todo. O sea, el acomodador que llegue le ponga y dice listos, y hay dos en el camión y ya tomen, soportan, y hasta la persona ya ahí, chum, se la pone y la persona la recibe y la lleva, ¿sí? Pero pues ya esa persona ya ha tenido un menor riesgo de estarse subiendo, bajando y cargue y lleve, sino va y deja, suelta, se devuelve, la acomoda, entonces voy para el otro lado, se la acomoda, voy, llevo, suelto, ¿sí? A que esté realizando todo el proceso de levante, acomode, suba, descargue, ponga otra vez, ¿sí? Hay una tarea compartida. Son de las técnicas o las tácticas que se utilizan. Cuando las empresas son conscientes y dicen, bueno, para esa tarea no tengo ayuda mecánica, entonces hay que contratar a otra persona. Entonces chévere porque dice, bueno, somos conscientes porque hay una persona que está haciendo todo el proceso y solo, o dos y necesitamos cuatro. Entonces, listo. Ahora para una tarea no va a ser una, sino van a estar dos. ¿Listo? Bueno, que el peso ya no son, sabemos que el peso no puede ser, un ejemplo, es los 50 kilos. Entonces vamos a tratar de que sean de 25 kilos. O sea, hacen dos viajados, pero pues es menor el impacto sobre el cuerpo. Pero ojo porque eso no siempre se presta. Si son bultos, entonces me voy a poner ahí los bultos de 50 en 25 todos, no, porque necesitan de 50. Entonces por eso hablamos que siempre y cuando una ayuda mecánica pueda ser la que realice el esfuerzo, mejor, siempre que se pueda. Pero hay veces que toca combinar, o solo manual o mecánica o las dos. Cuando hay mecánica hay que combinar las dos, pero hay veces que solo hay manual. Hay sitios donde solo es manual y no hay nada más, ni paletero, ni zorra, ni nada. Y tiene que ser todo manual y no hay de otra. No sé, ahí ya como las recomendaciones. ¿Cuáles son las lesiones más recurrentes? Las caídas de los objetos que pueden producir aplastamiento, cortes, punzaciones, ¿cierto? Golpes, quemaduras, bueno, dependiendo. Los cortes, los sobreesfuerzos, la fatiga. Las ayudas mecánicas, mira acá lo dice, utilizar siempre que sea posible ayudas mecánicas en lugar de manuales. Disminuir el peso, lo que acabamos de decir. Bajarse la frecuencia, establecer pausas, muy importante, lo vamos a hablar. Alternar tareas de carga. Bueno, esta es otra de las tácticas, pero yo sé que a veces es difícil. Entonces, que los que realizan los de almacén o bodegaje tienen que realizar los de almacén o bodegaje. Solamente ellos son encargados para eso, pero a veces hay una de las tareas o una de las tácticas que se utiliza, alternémosle la actividad. ¿Sí? Entonces, haga 3 horas de carga, 2 horas de carga, y de pronto, no sé, bueno, realice otra actividad y vuelve otra vez a carga, ¿sí? Como para descansar el cuerpo. No se facilita, esta es una de las recomendaciones que está, pero no, yo sé que a veces no es muy fácil. Lo otro que podemos hacer es implementar las pausas activas. Está por norma, es muy bueno, las empresas que denominamos inteligentes saben cuáles son los beneficios que se obtienen con la implementación de las pausas activas. Todo lo que repercute, no es perder ni 5, ni 10, ni 15 minutos, es antes una ganancia para la empresa. Porque las personas van a estar más atentas, con mayor energía, van a ser más productivas, mejoran el rendimiento y también el reconocimiento de la empresa a la implementación de este programa de pausas activas. Bueno, nunca de pesos llevados por encima de utilizar la vestimenta, bueno, cargamos guantes, botas, casco, etc. Ahí están los pesos, lo que hablábamos al inicio, los pesos máximos. Pedir ayuda, a veces la gente
cuando quiere hacerlo solo porque piensa que pedir ayuda es, me dicen flojo, que gallina, que tan nena. No, ahí si hablamos de seguridad, pidamos la ayuda. Que a veces la gente dice, no, es que me la van a montar, que no puede que yo sí pueda, o sea, lo puedo hacer, pero es que primero está mi salud. Y también la seguridad de la empresa, que me puedo lesionar. Entonces yo me lesiono y es ausentismo, una consulta médica, una incapacidad, entonces ahora quedaron 3, a esos 3 les toca hacer lo que antes hacía 4. O venga, búsqueme a alguien rápidamente por 15, 20 días, necesito a alguien. Entonces todo un proceso, mira lo que genera, los pones a correr. Y dependiendo de la empresa, obviamente. Así, esto, recomendaciones generales. Bueno, muy importante, el tema lo que les decía, dormir, descansar las horas indicadas, ojalá de 6 a 8 horas, dependiendo, no comer tanto antes de dormir, una zona oscura, ni muy frío ni muy caliente, que no haya humedad, la posición adecuada, despejarnos de todo, vamos a descansar, si tenemos algún problema liberarnos, dejarlo a un lado porque si no también nos puede afectar el sueño. ¿Cuál es la posición adecuada para dormir? Hay 2 posiciones, si es boca arriba, Uno ya duerme así como acurrucado. no, si es boca arriba tiene que haber una almohada debajo de las piernas, de las rodillas más específicamente, ¿sí? Si es boca arriba. Y la almohada también tiene que ser dependiendo de la altura, del peso de la persona, aunque no lo crean, pero pues las empresas a veces no lo dicen porque les daña el negocio. Pero debería ser, la almohada no es la misma para todos. Las almohadas deben ser formuladas, porque todos no tenemos la misma altura, desde acá hasta acá, ¿sí? La cabeza todo no nos pesa. Entonces las personas que tienen problemas de columna les formulan las almohadas. Entonces van, les toman la estatura, el peso, les hacen una serie de preguntas, le pesan la cabeza, hay un promedio de peso en kilogramos de la cabeza, pero a todos no nos pesa lo mismo, ¿sí? Mirar cuáles son sus patrones o hábitos para dormir, entonces hay una serie de recomendaciones, X y demás. Si dormimos de lado, ya otra vez, es una posición, digamos que fetal, ¿sí? Pero no así, que a veces no utilizamos la almohada muy bajita y uno queda así. Si uno le toma una fotografía, una radiografía, no está así. O muy alta, entonces uno queda al contrario hacia allá. Y tampoco, ¿sí? O a veces estamos durmiendo y entonces es así. No hablamos mucho de esto, tampoco. Recuerden, la regla de oro, la columna siempre está derechita. Hagan de cuenta que cuando se acuesta, uno piensa mentalmente, ¿será que si estoy bien? O sea, lo mejor es de lado. Sí. Uno dice, ¿será que si estoy bien? Estoy muy chueco, así, no, ok, así. Evitar hacer esto y esto, esto y esto, porque así las almohadas, me gusta la almohada alta, pero tómenle una foto así y verá cómo está esa columna, ¿sí? Así, la pierna de abajo, levemente flexionada, la almohada ojalá, si se facilita, el problema es que la almohada nunca amanece ahí, ¿sí? Y la pierna de encima es ¿Y más qué hace estirada. la almohada en las...? Mantener la alineación de esta, o sea, esto, cuando yo hago esto, aquí cambia ahí como una tensión también de los músculos y demás, aunque uno está en una posición relajada, ¿no? Pero es para conservar la amplitud de la zona de la cadera, ¿sí? Que los músculos no se tensionen, así usted no relajado, que no haya una tensión, porque uno puede que esté relajado, pero yo puedo llevar el músculo al extremo, si está elongado, ¿sí? Básicamente es ayudar a la acomodación de la correcta posición de nuestra Y para una persona que tenga problemas de columna, que tenga una hernia discal, lo aconsejable es dormir hacia arriba o lo que tú dices, dependiendo solo de la hernia mantener. discal. Dependiendo si tiene 1, 2, 3 hernias, dependiendo si son cervicales, si son lumbares, dependiendo de los hábitos de la persona, del peso. Lo ideal sí es que tiene que haber un colchón ortopédico y una almohada como regla mínima. Y tiene que haber una serie de recomendaciones para levantarse, para acostarse, para entrar al baño, para agacharse, para subir, para bajar, para subirse a un carro. Y hay una serie de restricciones totales, como movimientos donde genere, como el tema de montar en un Esas caballo. se inflaman, ¿cierto? Sí, cuando el disco está lastimado, sí hay una inflamación, sí hay una reacción del cuerpo de protección y genera dolor también, se puede llegar a inflamar. Dormir, ya para cerrar, comer bien, proteínas, lácteos, frutas, verduras principalmente, carnes que no sean rojas, comer bien. No quiere decir que no podamos comer una hamburguesa de vez en cuando, porque a veces me dicen, ¿tú nunca? No, una hamburguesa yo creo que a todos nos gusta, un perrito, una pizza, una empanada, un pastelito.
Pero es que si lo volvemos el diario, pues es otro tema, ¿sí? Sí. Ahí la Si diferencia. volvemos el desayuno. Practicar alguna actividad deportiva muy Los importante. pasteles de pollo. Ojalá la actividad también sea controlada, regulada, porque hay gente que dice, yo practico deporte, salgo todos los domingos. ¿Y qué hace? Ciclovía de 7 a 2, mejor no lo haga porque está quemando el cuerpo, si no está preparado. ¿Sí? Con cierta regularidad podemos iniciar suave, 3-4 veces por semana, 20-40 minutos, vamos a condicionar el cuerpo. Ser muy conscientes de lo que vamos a hacer, porque hay gente que piensa que hacer deporte es salir y coger el balón y ir a jugar fútbol y darle patadas y ya, hice deporte. No. Calentar, El estirar. calentar, el estiramiento, el cuerpo es como una máquina, ¿no? Hidratación. La hidratación es también muy importante. La calidad de los alimentos también influye en el cuidado de nuestras articulaciones. Alimentos ricos en colágeno, tenemos a la mano la gelatina. Mezclarla con la gelatina sin sabor y comer es un alimento económico y muy bueno. ¿La gelatina para qué? Tiene colágeno. Gelatina, pero sin sabor. No, se puede mezclar, es que a la gente no le gusta verla sin sabor porque dice eso no sabe nada. Hago gelatina normal, o sea, la gelatina normal lo mezclo con la gelatina sin sabor. No se va a sentir y estoy haciendo dos en uno y es económico. Tiene altos contenidos de colágeno. El colágeno está presente en prácticamente todas las estructuras de nuestro cuerpo. Pero para la columna es necesario mantener una buena hidratación, una buena nutrición. Los discos también se pueden degenerar porque no nos alimentamos bien, ¿sí? Entonces, si la función es lubricar y articular, ¿cierto? Y si no están bien hidratados, pues no lo van a poder hacer. Entonces también hay que alimentarnos bien. Por eso hablan del tema de las carnes, tener control sobre todo con las carnes rojas, porque incrementan los niveles de ácido úrico y todo lo demás, creo que eso lo hemos escuchado, ¿sí? Tener unos hábitos de vida saludables. No, si uno sale a hacer deporte, no hacer 2 horas de deporte sano y después ir y meterse una fritanga así grande porque no hace uno nada. Exacto, No sí. tiene sentido. Digamos que hay que hacerlo todo de una manera equilibrada. Una manera equilibrada. ¿Listos? Entonces, pregunta a nivel general. Como les decía, esto es un tema que es estándar. ¿Ustedes quieren algo específico? No es que queremos saber exactamente. Hay que solicitar una inspección. Ya puntual. ¿No? Tienen que ir, tienen que ver la zona, la persona que vaya, el profesional. Listo, conoce, porque hay que saber. Yo puedo ver la máquina en una foto, claro, pero yo no sé al lado qué hay, cuánto espacio hay, por dónde entra qué hay. Uno le pueden decir, no, recomendaciones, no, toca ampliar un poco el espacio acá, la línea está muy pegada, tienen que aumentar la zona de restricción de acceso, donde hacen la descarga. Entonces el piso, de pronto hay un piso que está como irregular, entonces emparéjenlo, ¿cierto? Cómo están utilizando las ayudas mecánicas del montacargas, quién lo está manejando, está capacitada la persona que maneja el montacargas, está preparado para asumir esa responsabilidad. Muchos dicen, sí, no, venga, eso requiere una responsabilidad, ¿cierto? El gato hidráulico, mirar la zona, la demarcación, el ambiente, si hay humedad, porque todo eso puede influir con el paso del tiempo. Si hay humedad, con el paso del tiempo podemos tener también problemas, ¿sí? Mirar los elementos de protección personal, la visibilidad, la iluminación también es importante. Si no hay una buena iluminación, pues puede ser un factor que me pueda llegar a generar un accidente de trabajo. Para el manejo correcto de cargas, ¿existe algún limitante con respecto a la estatura o la corpulencia de la persona? No, pero una persona más bajita, los ángulos y los brazos de palanca son más cortos, ¿o no? Sí. Yo soy más alto, entonces yo voy a tener una carga, o sea, si yo levanto una carga, o sea, lo que hay desde acá, desde mi parte lumbar hasta acá, a una persona más bajita, pues es superior. Una persona más bajita, la distancia es más corta, entonces hay como mayor estabilidad, por decirlo, mayor soporte. ¿Sí? Pero si yo estoy consciente y hago mi adecuado manejo de cargas, cómo me desplazo, cómo me muevo, pues va a estar protegido. Pero una persona bajita va a tender a tener más cierta comodidad, ¿sí? Porque está más cerca del suelo, ¿o qué? No, por los brazos de palanca. Por ejemplo, yo hago un movimiento acá, mire la distancia que lo hago una persona bajita, pues el movimiento es más corto, o sea, la distancia es más corta, ¿sí? No quiere decir que los bajitos levanten más peso, no necesariamente, porque si vemos los pesistas, el campeón mundial no es una expresión, no es una persona de talla baja, ¿sí? Pero brinda ciertas comodidades en algunos aspectos, ¿sí? Los brazos de palanca, hay un menor desgaste energético porque los brazos de palanca son más cortos, ¿sí? Pero pues no quiere decir que todos tienen que ser bajitos, no es una regla. ¿Listos?